Cuando se menciona a Georgia, la primera imagen que viene a la mente de mucha gente suele ser Tiflis, su capital. Pero muy rápido aparece otro nombre que se repite cada vez más en los últimos años: Batumi. Una ciudad costera situada frente al Mar Negro, en una zona donde Europa y Asia parecen tocarse sin separarse del todo. A Batumi llegan principalmente viajeros de Rusia, Turquía, Kazajistán y Azerbaiyán, además de otros países del espacio postsoviético y Oriente Medio. La ciudad está bien conectada por su aeropuerto internacional, que permite vuelos directos o con pocas escalas desde varias capitales de la región. Un detalle importante es que muchos de estos turistas no solo buscan playa o descanso. El precio es uno de los grandes factores decisivos. Comparado con otras ciudades costeras del Mar Negro o con destinos mediterráneos, Batumi sigue siendo relativamente accesible. Esto afecta directamente a su mercado inmobiliario y a su economía diaria. El sector de los casinos también juega un papel clave. En varios países vecinos, como Turquía o Azerbaiyán, el juego está restringido o prohibido, mientras que en Batumi es completamente legal y forma parte del modelo económico de la ciudad. Esto genera un flujo adicional de visitantes que cruzan la frontera específicamente para ese tipo de entretenimiento, lo que refuerza aún más la dependencia de la ciudad hacia el turismo regional. Pero Batumi no es una ciudad estable en su forma urbana. Es una ciudad en construcción constante. En muchas zonas se puede ver cómo surgen torres modernas de gran altura junto a edificios antiguos que parecen haber quedado detenidos en el tiempo. Lo que más me sorprendió fue el coste de la vida. Muchas personas hablan de países económicos como Uzbekistán o algunas regiones del sudeste asiático, pero Georgia ofrece una relación calidad-precio difícil de ignorar. En algunos restaurantes es posible comer correctamente por alrededor de 5 euros. Una cerveza local puede costar aproximadamente 1,5 €. Incluso los apartamentos siguen siendo relativamente accesibles en comparación con muchos destinos europeos, aunque los precios aumentan considerablemente durante la temporada alta de verano. Y hay algo más que sinceramente no esperaba encontrar. La cantidad de mujeres caminando solas por la ciudad me llamó la atención desde los primeros días. Especialmente en las zonas turísticas y en el paseo marítimo era habitual ver mujeres paseando, haciendo deporte o tomando un café sin compañía. Una parte importante de esta presencia está relacionada con la llegada de personas procedentes de Rusia, Ucrania y otros países del espacio postsoviético. Batumi no es solo una ciudad turística. También es el centro administrativo de la República Autónoma de Abjara, una región con identidad propia dentro de Georgia, con su propia bandera y una historia marcada por cambios de control y fronteras móviles. Esta zona ha estado históricamente influenciada por el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y más tarde la Unión Soviética, lo que explica por qué hoy su cultura se percibe como una mezcla constante de influencias turcas, caucásicas y postsoviéticas. Lo primero que sorprende al llegar es su ubicación estratégica. Batumi está a unos 30 minutos de la frontera con Turquía. Esa proximidad no es solo geográfica, también es económica y social. Hay un flujo constante de personas cruzando entre ambos lados, y eso ha convertido la ciudad en un punto de intercambio comercial importante en la región del Mar Negro. Georgia, en general, tiene una particularidad que atrae cada vez más atención internacional. Muchos visitantes pueden entrar sin necesidad de visado para estancias cortas, lo que facilita el turismo y los viajes espontáneos. A esto se suma un entorno fiscal que en ciertos casos resulta favorable para trabajadores internacionales y negocios digitales, especialmente para quienes generan ingresos fuera del país. No es raro ver personas que trabajan online instaladas aquí, aunque las condiciones exactas dependen del tipo de actividad y de la situación fiscal individual.
Esa combinación de acceso relativamente sencillo, coste de vida bajo y clima de negocios flexible ha convertido Batumi en un destino que compite indirectamente con zonas turísticas de Turquía y otros países del Mar Negro. Al mismo tiempo, su cercanía con Turquía crea una competencia y una conexión constante. Mientras algunos cruzan la frontera para comercio o turismo, otros eligen quedarse en Batumi por precios más bajos o por la disponibilidad de entretenimiento. Uno de los factores que atrae a visitantes de forma muy clara es el turismo regional. La cercanía con Turquía se nota en la gastronomía, en el comercio y en la presencia de visitantes turcos en muchas zonas de la ciudad. Al mismo tiempo, la herencia georgiana y postsoviética sigue muy presente en la vida cotidiana, especialmente en los barrios residenciales más antiguos. En el lado histórico, Adjara siempre ha tenido una relación especial con Anatolia. Durante siglos, estas regiones compartieron conexiones culturales y comerciales antes de quedar separadas por los cambios de fronteras del siglo XIX y XX. Esa proximidad histórica explica por qué hoy todavía existe una sensación de continuidad cultural entre ambos lados de la frontera, aunque los sistemas políticos y religiosos sean diferentes. Si se observa la ciudad desde una perspectiva más práctica, Batumi funciona como un espacio de transición. No es una metrópolis consolidada, pero tampoco es una simple ciudad costera. Es un punto donde convergen inversión extranjera, turismo regional, migración y cambios urbanos constantes. En el día a día, esto se traduce en una vida bastante flexible. Muchas personas combinan trabajo remoto con un estilo de vida más relajado cerca del mar. Otros llegan buscando oportunidades económicas o simplemente un coste de vida más bajo en comparación con Europa Occidental o grandes ciudades de la región. El transporte dentro de la ciudad es sencillo, aunque no especialmente moderno. Los autobuses y taxis son los principales medios de desplazamiento, y la ciudad no tiene infraestructuras complejas como metro o tren urbano. Sin embargo, la escala de Batumi hace que esto no sea una gran limitación. También es común ver un uso muy práctico del espacio público. Parques, paseos marítimos y zonas deportivas gratuitas forman parte del entorno urbano. Esto contribuye a una sensación de ciudad accesible, aunque con diferencias claras entre zonas desarrolladas y barrios más antiguos. En paralelo, el crecimiento turístico ha introducido una capa de estilo de vida más internacional. Cafeterías modernas, restaurantes con diseño contemporáneo y hoteles de alto nivel conviven con mercados locales y negocios tradicionales. Esta mezcla genera una identidad difícil de definir con una sola palabra. En términos sociales, la ciudad también está cambiando. Hay una presencia creciente de extranjeros que se instalan temporalmente o de forma semipermanente, lo que modifica la dinámica local. Al mismo tiempo, muchas familias jóvenes buscan oportunidades fuera del país, lo que crea un contraste entre apertura internacional y migración interna. Hay un aspecto de Batumi del que se habla menos que de los casinos o los rascacielos, pero que en realidad explica gran parte de la existencia de la ciudad, el Mar Negro. Mucho antes de que Batumi se convirtiera en un destino turístico conocido, su importancia provenía de su puerto. Gracias a su posición geográfica, la ciudad ocupa un lugar estratégico entre Europa y Asia. Durante décadas, mercancías procedentes del Cáucaso, Asia Central y otras regiones han transitado por este puerto antes de continuar hacia distintos mercados internacionales. Aún hoy, el puerto de Batumi sigue siendo una pieza importante de la economía local.
Además del transporte marítimo, la pesca continúa formando parte de la vida cotidiana de algunas familias de la región. En varios restaurantes es posible encontrar pescado fresco capturado en las aguas del Mar Negro pocas horas antes de llegar a la mesa. Sin embargo, para la mayoría de los visitantes, el Mar Negro significa algo muy diferente: vacaciones. Cuando llegué a Batumi por primera vez, pensaba encontrar una ciudad de playa similar a muchas otras del Mediterráneo. Pero rápidamente descubrí que la realidad era distinta. La costa es enorme, las vistas son agradables, pero las playas están cubiertas de piedras en lugar de arena. A algunas personas les encanta esta característica, mientras que otras prefieren buscar alternativas. Personalmente, me sorprendió descubrir que muchas personas consideran que las mejores playas de la región se encuentran al norte de Batumi, especialmente en Kobuleti. Esta pequeña ciudad costera tiene una atmósfera más tranquila y menos urbanizada. Hay menos rascacielos, menos tráfico y una sensación más relajada. Si tu objetivo principal es disfrutar del mar, vale la pena visitar Kobuleti y comparar ambas experiencias. Otra cosa que me llamó la atención fue el clima. Vine en primavera pensando que encontraría temperaturas suaves y estables. Pero el tiempo cambia constantemente. En una misma jornada puedes tener sol, viento, lluvia y nuevamente cielos despejados. A veces las olas golpean con fuerza la costa y el viento proveniente del mar hace que la sensación térmica sea bastante más fría de lo que indican los termómetros. De hecho, Batumi es una de las ciudades más lluviosas de toda la región. Recibe más de 2.000 milímetros de precipitaciones al año. Los meses más agradables para visitarla suelen situarse entre mayo y octubre, cuando las temperaturas son más cómodas y las lluvias suelen ser menos molestas para quienes desean disfrutar de la costa. Algo que también observé durante mi estancia fue que las relaciones entre georgianos y rusos pueden resultar delicadas en algunos contextos. Debido a los conflictos recientes y a la llegada masiva de ciudadanos rusos en los últimos años, el tema genera opiniones diversas. Recuerdo haber utilizado algunas palabras en ruso durante una conversación cotidiana y notar inmediatamente cierta incomodidad en algunas personas. No ocurrió nada grave, pero fue suficiente para comprender que la historia reciente sigue presente en la memoria de muchos habitantes. Todo esto convierte a Batumi en un lugar difícil de comparar con otras ciudades de la región. No es únicamente una estación balnearia, ni un simple centro de casinos. Es una ciudad donde se mezclan comercio internacional, turismo, historia, migración y cambios económicos constantes. Y quizás por eso cada visitante termina llevándose una impresión diferente. Batumi es, en esencia, una ciudad en transición constante. Su atractivo no viene solo de su costa o de su arquitectura moderna, sino de esa sensación de estar observando un lugar que todavía no ha terminado de definirse. Y quizás eso es lo que la hace interesante para tantos visitantes. No ofrece una versión final de sí misma, sino un proceso continuo de cambio. Si este tipo de contenido te interesa, sobre ciudades poco exploradas, economía real de viaje y experiencias en destinos fuera de lo habitual, te invito a seguir viendo más videos. Todavía hay muchos lugares en el mundo que no aparecen en las rutas típicas, pero que cuentan historias mucho más complejas de lo que parecen a primera vista.